Computer. Ya, perfecto. Ahora sí, chicas, vamos a empezar. Capítulo 13 del Génesis, porque como les dije, está un poquito largo, no lo quiero partir en dos. Vamos a estudiar todo el capítulo 13 del Génesis, ¿ok? Lo voy a leer como siempre. Y bueno, ahorita vamos a recordarnos un poquito antes de leerlo, lo último que vimos en la clase pasada. Si se acuerdan que en la clase pasada estudiamos la segunda mitad del capítulo 12, en donde primero en la primera mitad, valga la redundancia, habíamos visto el llamamiento de Abraham, ¿se acuerdan? Y después del llamamiento de Abraham estudiamos también que cuando Dios nos llama, siempre Él va a empezar a trabajar en nuestra fe, poco a poquito. Y Abraham no fue la excepción, así como nosotros no somos la excepción. El Señor empezó a trabajar en Abraham poco a poco en su fe. ¿Se acuerdan la última clase? Hablamos de cómo no pasó la prueba de fe porque tuvo miedo cuando se vino el hambruna, ¿recuerdan? Después encima mintió cuando tuvo temor de que los egipcios lo mataran y comprometió hasta la seguridad y la vida de su esposa, ¿verdad? Al decir mentiras y más o menos se la entregó en las manos al faraón, ¿se acuerdan? Pero a pesar de todo, Dios en su amor, en su misericordia, Dios lo rescató de todas las malas decisiones que el Abraham cometió, como lo hace con todas nosotros, a pesar de todas las malas decisiones que tomamos, de todos los errores que cometemos. Aquí a las que sean mamás podrán entender que cuando nuestros hijos se equivocan, siempre vamos a estar ahí para ellos, siempre vamos a estar ahí para perdonarlos, para dirigirlos, para tener siempre con ellos una comunión otra vez. Y eso que nosotros somos madres malas, ¿verdad? Como dice la palabra, si ustedes que son padres malos les dan buenas dádivas a sus hijos, imagínense Dios que no nos dará. Dios en su misericordia y en su amor rescató a Abraham, no solamente lo rescató de todas las malas decisiones que tomó, le preservó a la esposa, no permitió que Faraón se quedara con la esposa y encima se fue con dote que Dios pudo haber hecho, que Faraón le quitara todo lo que le había dado por haberlo engañado. Y sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor permitió que saliera de Egipto Abraham con todo lo que le habían dado, imagínense. Entonces, ahí es donde nos muestra la misericordia y el amor de Dios. Ahora vamos a leer en el capítulo 13, vamos a leer cómo Abraham regresa otra vez, ¿verdad? Se devuelve de Egipto, otra vez a Canaán, la tierra donde Dios lo había establecido, de donde salió a Egipto y nunca debió de haber ido porque nada más tomó puras malas decisiones. Este, pero también hay un incidente que vamos a estudiar acerca de su sobrino Lot, que ustedes se acuerdan que cuando estudiamos en el capítulo 12, que vimos que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, ¿se acuerdan? Y hizo una decisión a medias o obedeció a medias a Dios, porque sí salió de sus padres, ¿verdad? De su padre, de su madre y de su tierra, pero no de su parentela, porque se trajo a Lot con él. ¿Se acuerdan que yo les dije, estas malas decisiones que tomamos, como la tomó ahí Abraham, o esas obediencias a medias, a la larga nos traen consecuencias también? Y les dije, le va a dar unos dolorcitos de cabeza a Abraham, que se los pudo haber evitado. Aquí vamos a ver el primer dolorcito de cabeza, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar y vamos a ver qué vamos a aprender de todo esto para poderlo aplicar en nuestra vida. Recuérdense que estamos usando el método inductivo, que consta de tres partes: observación, interpretación y al final hacemos la aplicación a nuestra vida. ¿Cómo nos podemos aplicar y qué podemos aprender de este capítulo 13? ¿Ok? Bueno, lo voy a leer rapidito y luego lo vamos desmenuzando. Siempre me gusta leerlo todo, chicas, para que nos demos como una visión amplia de lo que se trata. Y luego ahí vamos poco a poco. A ver, empecemos. Capítulo 13. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acompañado al principio entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña.
La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí Salud. erigió un altar al Señor. Bueno, vamos a ver, chicas, ¿qué vamos a aprender de aquí? Mucho, mucho que aprender. Vamos a empezar con la observación. ¿Qué podemos observar del 1 al 4? Vamos a fraccionarlo, ¿ok? Aquí lo que podemos ver es este relato empieza en el versículo 1 con una nota de diciéndonos aquí que Abraham salió de Egipto con su esposa hacia el Negev, ¿ok? Y obviamente con todo lo que tenía, con todos los bienes que viene, ¿se acuerdan que el faraón le había dado bienes? Y Dios permitió que saliera de Egipto con todos esos bienes. Y no solamente salió, dice aquí, con su esposa, o sea, no vino de regreso, sino con su esposa, con Lot, con todos sus bienes, sino también con el sobrino, ¿verdad? Y se dirigieron a la región del Negev. O sea que prácticamente Abraham vuelve otra vez de donde nunca debió de haber salido, de donde Dios no le dijo que saliera, de la tierra donde Dios lo había posicionado, que era Canaán. Anán. Él regresa otra vez y lo que podemos observar aquí eh, en el 2, importante que mencionemos esto, Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. No solamente, esto lo que nos indica es que no solamente todo lo que él trajo, sino que los mismos bienes que él trajo, obviamente él mismo los multiplicó, porque en todo este tiempo pasó un proceso, ¿verdad? No es que fue al siguiente día. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren lo que dice después. En el 3, desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ai. Ya habíamos leído en el capítulo 12 que él se había establecido ahí en Betel, en esas áreas entre Ai y Betel.
en donde había hecho adoración a Dios y en donde había levantado un altar. ¿Se acuerdan? Eso fue lo último que vimos del capítulo 12, cuando después vino la hambruna y se le ocurrió la maravillosa idea, ¿verdad?, de irse para Egipto, se metió en un montón de problemas y aquí ya él viene otra vez de regreso. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver la misericordia de Dios y el significado de todo esto es cómo Abraham otra vez vuelve a los caminos del Señor, otra vez vuelve a depender del Señor. Ese es el significado de él regresarse, porque él pudo irse para otro lado. Él pudo haberse quedado en Egipto, a pesar de que el faraón lo corrió, él se pudo quedar ahí, pudo ir para otro lado. El regresar al lugar, a la tierra donde Dios lo posicionó, eso nos muestra, número uno, el arrepentimiento de Abraham, ¿verdad? Que el reconocimiento de que le falló al Señor. El poder también reconocer la misericordia y el amor de Dios de haberle preservado a la esposa, al sobrino Lot y hasta los bienes. Y no solamente eso, sino que en todo este transcurso de él ir por etapas hasta llegar a este lugar, él se fue haciendo más rico en ganado, en plata y en oro. Recuerden que en aquella época las posesiones de los habitantes aquí en la tierra no eran como que los 3 departamentos, las 4 casas, los 5 carros, ¿verdad? Que era lo que hacía una persona rica. Obviamente su ganado, todo el ganado que tenían, todas las la plata, el oro, porque en aquella época no había papel moneda, y aquí, y obviamente todos los empleados que tenía a su disposición, esclavos, esclavas, pastores, pastoras, todo eso, ¿verdad? Eran lo que hacían, por decir así, la manera en que una persona podía mostrar su prosperidad en todos esos bienes. Entonces, aquí vemos que él va prosperando. Lo más importante, como les dije, es enfocarnos en que él regresa a Dios, vuelve a los caminos del Señor, vuelve a depender de Dios. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Por lo que dice también en el capítulo, en el versículo 4. Miren lo que dice el 4. En ese lugar, ¿en cuál es el lugar? Pues obviamente en esta área, ¿verdad? Entre Betel y Ai, donde Dios lo puso y donde él regresó. En ese lugar había erigido antes un altar. ¿Se acuerdan que antes de irse para Egipto, cuando llegó ahí, él erigió un altar al Señor, adoró al Señor? Acuérdense que cada que Abraham erigía un altar, eso es señal de adoración a Dios, es señal de comunión con Dios, es señal de estar en la presencia del Señor, de buscar al Señor, de depender del Señor. Todo eso es lo que significa cuando él erigía un altar. Y dice aquí que volvió a ese lugar donde anteriormente había erigido un altar y luego miren lo que dice. Y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. O sea, otra vez volvió él a ese altar a invocar el nombre del Señor. ¿Qué nos podemos imaginar que hizo Abraham cuando invocó el nombre del Señor? ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Orar, ¿verdad? Hablar con Dios, tener comunión. Después de todo lo que le pasó en Egipto, ¿qué se pueden imaginar ustedes que pasó ahí en esa oración? Muy segura. Arrepentimiento. ¿Cómo? Arrepentimiento. Exactamente. Muy seguramente, Señor, perdóname, pero yo qué fui a hacer allá. Gracias y arrepentimiento y agradecimiento. Gracias porque me preservaste mi esposa. Gracias porque aún así en tu misericordia, en tu gracia y en tu poder me pudiste haber quitado todo y dejaste todavía que me viniera con dote, Señor. Ahí Abraham pudo ver y experimentar el Dios todopoderoso, el Padre bueno que tenía, que le prometió que lo iba a hacer una gran nación, que le prometió que le iba a dar descendencia y que le prometió que en él iban a ser benditas todas las familias en la tierra. Ahí él pudo experimentar otra vez la comunión con Dios, la reconciliación con Dios, la dependencia de Dios. Eso es el significado de todo esto hasta el 4, chicas, que es exactamente lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en la aplicación, pero adelantándoles. Cuando nos equivocamos y andamos tomando decisiones equivocadas y vamos y metemos la pata por allá y después venimos, ¿verdad? Otra vez a pedir, ¿a qué? A buscar al Señor,
a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque vemos que a pesar de todo lo que hicimos, Él está ahí siempre. Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten de todo corazón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pudiéramos observar e interpretar en estos 4 primeros versículos. Vamos a ver ahora lo que dice del 5 al 7. En el 5, del 5 al 7 también dice aquí, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, primero que nada, que la prosperidad aumentó no solamente en Abraham, sino también en Lot que andaba con Abraham, ¿verdad? Porque aquí nos dice este versículo que él tenía también ovejas, vacas, tiendas de campaña, ¿ok? Entonces quiere decir que no dice la Biblia específicamente, pero ¿cómo Lot se pudo haber hecho de todas estas pertenencias, chicas? Pues lógicamente Abraham le debió de haber cedido algunas y él mismo se encargó también de trabajarlas, de ser diligente y él las hizo prosperar más, así como el mismo Abraham, ¿verdad? Entonces, muy seguramente fueron posesiones que el mismo Abraham le proporcionó a su sobrino Lot en el amor que le tenía. Pero ¿qué más podemos observar aparte de que no solamente la bendición, ¿verdad?, de Dios alcanzó a Abraham y seguía prosperando con el tiempo, sino hasta su propio sobrino también? Dice aquí que pasó un incidente. Este es el incidente que les digo que le iba a dar dolorcitos de cabeza a Abraham por haber tomado o haber decidido a medias cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y solo salió de su tierra, de su mamá y su papá, pero no salió de Lot. Se trajo a Lot y Dios nunca le dijo que se trajera a Lot. Miren lo que pasa aquí. Dice aquí que la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. ¿A qué se refiere que no daba abasto la región? Bueno, lo que pasa es, chicas, que acuérdense que cuando una persona tiene ganado, tiene animalitos, tiene ovejas, chivos, camellos, y se han multiplicado de gran manera, todo eso requiere tiempo, recursos, esfuerzo. ¿Cómo se alimenta todo un ganado grandísimo que tiene Lot y todo un ganado grandísimo que tiene Abraham? Necesitan pastos verdes, necesitan ríos, obviamente agua, cómo darle de comer, necesitan lugares de sombra para reposar, o sea, todos esos animalitos requieren, ¿verdad?, de sus necesidades que uno se los tiene que dar. Entonces, aquí en este caso vemos que ellos tenían pastores o empleados, por decir así, o pastores debajo de su mando, tanto Abraham como Lot, y los pastores de cada uno de ellos cuidaban de las ovejas y ganado de cada uno de ellos. Y aquí lo que podemos ver es que muy seguramente, no lo dice la escritura, pero muy seguramente, ¿cuáles pudieron haber sido esas fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y de Lot? Bueno, pues seguramente las fricciones eran ay, tus cabras vinieron acá a mi pasto y se comieron todo el pasto. Recuerden que cuando hay época de frío, pues obviamente el pasto no se da en abundancia. Los pastores tienen que andar guiando al ganado y a las ovejas en dónde buscar, dónde quedan los pedazos de pasto. Cuando los ríos bajan, también tienen que andar buscando también dónde ellos puedan beber agua, dónde descansar, como les dije. Entonces, muy seguramente los problemas y fricciones que existieron entre los pastores de ellos fueron de se hizo caca donde tu chivo, donde descansaban las mías, o tu oveja le pateó a mi vaca, o mi vaca se comió el pasto, sabrá Dios qué cantidad conociendo, ¿verdad? La naturaleza caída del ser humano, no me quiero imaginar la cantidad de roces que tuvieron entre los pastores que vienen siendo, por decir así, los empleados de ellos. Como cuántas aquí, no, que trabajan en compañías,
no han visto los roces que se presentan en las mismas compañeras de trabajo, en la misma iglesia de Cristo, los roces, las que tienen negocios, en mi caso, yo que tengo negocio y que tengo empleados, los roces entre mis empleados también, ¿verdad? Entonces, muy seguramente esto fue un poquito como incómodo para Abraham y para Lot, ver que sus pastores estaban teniendo fricciones y, y me imagino que ellos también debieron de haber tenido sus roces y sus diferencias, porque a final de cuentas, cuando hay fricción o roces entre estas personas que están íntimamente relacionadas con nosotros, pues a nosotros también nos va a afectar. Si usted está en un trabajo donde hay una cantidad de fricciones y de problemas, ¿le va a afectar? Por supuesto que sí, con sus compañeros de trabajo. Si usted es una mamá que tiene 4 hijos, las contiendas y las divisiones y los pleitos entre sus hijos no le van a afectar a usted con su marido, por supuesto que le van a afectar, ¿verdad? Entonces ellos no iban a ser la excepción. Claro que les iba a afectar, acuérdense, seguimos siendo humanos. Entonces, empieza esta fricción entre los pastores. ¿Qué más podemos observar? Algo importante, chicas. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. ¿Por qué el autor de Génesis, que es Moisés, por qué fue importante, que a final de cuentas fue inspirado por el Espíritu Santo? Entonces, a final de cuentas fue Dios el que puso esta nota aquí. ¿Por qué qué tenía que ver, verdad? El poner aquí. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. ¿Cuál es el significado de eso o cómo lo podemos interpretar? Bueno, acuérdense primero que recordemos que tanto Abraham como Lot eran forasteros en esa tierra. ¿De quién era esa tierra? ¿A quién le pertenecía? A los cananeos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los cananeos? Entonces, acuérdense que esos cananeos eran gente mala, perversa, malvada, que adoraban otros dioses, aborrecían a Dios. Esos eran los cananeos. Ahora, aquí vemos otro tipo de personas que es importante que sepamos quiénes son porque los vamos a seguir estudiando en toda la palabra. Ya no nada más menciona a los cananeos, dice también, y los fereceos. Eran habitantes de ahí en esa área. ¿Quiénes eran los fereceos? Bueno, los cananeos, como lo estudiamos la vez pasada, les dije que eran los descendientes de Cam, el hijo de Noé, ¿se acuerdan? Y que ya les dije que eran malvados, perversos, idólatras. Bueno, estos cananeos estaban compuestos o se dividían en varias tribus, de acuerdo a las familias, ¿ok? Y cada tribu tenía un nombre. Unos eran los hititas, que los vamos a ver, estudiar después, los heveos, los jebuseos, los eteos y los fereceos. O sea, en pocas palabras, los fereceos eran también cananeos, simple y llanamente era una subdivisión de las tribus en que estaban divididas los cananeos, ¿ok? Y obviamente cada tribu de los cananeos tenían sus propias ciudades o sus propias regiones o sus propios territorios, ¿ok? Esto es como conocimiento general, porque les digo, más adelante vamos a ver todas las cosas que los cananeos, los eteos, y los vamos a escuchar mencionar a lo largo del Antiguo Testamento, y es importante que sepamos, a ver, y entonces, ¿quién es el heveo y el eteo y quién es el fereceo? Son los mismos cananeos, pero divididos en tribus, ¿ok? Entonces, aquí dice, porque seguramente en esta área donde él estaba con Abraham y Lot, era el territorio de los fereceos, ¿verdad? Por eso dice aquí, además los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, que siempre, acuérdense, ellos eran, por decir, ellos eran los ateos. Y Abraham representaba a quién? Y la familia de Lot, ¿a quién representaban? A los cristianos, ¿verdad? Por decirlo así, en el tiempo de hoy en día, a los creyentes. Entonces, estaban, como dice la palabra, ante una multitud de testigos, ¿verdad? Como estamos nosotros hoy en día. Estamos siempre en la mira de quién? De los ateos, de los que no creen en Dios, que siempre están como, uy, si ven cómo se están peleando, uy, si ven las contiendas que tienen y no son hijos de Dios y no son muy cristianos
y no sirven al Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Entonces, me imagino que en aquella época, pues obviamente no iba a ser la excepción. Ellos estaban delante de un pueblo idólatra en donde ellos estaban dando testimonio del Dios al que ellos servían. Entonces aquí, pues la medida a Abraham se le puso bien grande, pero pasó la prueba. Vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, como les dije, muy seguramente ellos se sintieron incómodos, ¿verdad? Porque estaban involucrados como jefes de familia en toda esa revuelta ahí y pleito. La Biblia no lo desmenuza así, lo dice a grandes rasgos, pero ya nos podemos imaginar, como les dije, la cantidad de problemas y de, sabrá Dios cuántas riñas y dimes y diretes habrán tenido ahí entre ellos. Pero ellos como jefes de familia, sobre todo Abraham, que era el patriarca y era el jefe de familia, él actuó. Miren lo que dice, vamos a leer del 8, el 8 y el 9, vamos a leer 8 y 9. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores. Si ven que dice no debe haber pleito entre nosotros, de que le estaba afectando, les estaba afectando, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Otras versiones dice porque somos hermanos. Allí tienes, miren lo que dice, le dice Abraham, allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Aquí vemos a un Abraham ya reconciliado con Dios, porque lo leímos en el versículo 4, ya él se había hecho la paz con el Señor, ya se había reconciliado con el Señor, ya había vuelto a la comunión del Señor, ¿ok? Miren lo que dice, cómo actúa. No debe haber pleito entre nosotros porque somos parientes o hermanos. Miren cómo Abraham primero honra aquí la hermandad o parentesco que tiene con Lot, ¿ok? Después dice aquí que le cede el derecho a escoger la tierra. Le dice, si fueres a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. ¿Ok? Él pudo haberle dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tus pastores y mis pastores están peleando. Yo voy a agarrar este terreno, este territorio o estos territorios de aquí son para mí, porque son los mejores, porque son los que más me convienen. Y tú, él es el sobrino, él es el muchacho joven, Abraham es el patriarca, le pudo haber dicho, tú te vas a ir a esa región de allá, vete tú y todos tus animalitos y todos tus esclavos y pastores y todo, llévatelos para allá. Sin embargo, vemos la diferencia de cómo actuó Abraham. ¿Por qué? Porque obviamente ya había ido al altar, ya había ido a reconciliarse con Dios, ya había rederramado su corazón, ya había podido ver el amor de Dios, su misericordia y cómo lo rescató de eso, que él actuó de una manera diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fe verdadera, chicas, libera del afán de asegurarnos de tener lo mejor. Él no se aseguró de tener los mejores pastos, él le dio a escoger, ¿ok? Esa es una fe verdadera. Cuando nosotros no tenemos ese afán de quiero el más grande, quiero el más bonito, quiero el que más dinero me va a dejar, quiero el que... No, la fe verdadera descansa en que Dios cumple verdaderamente sus promesas y en lo poco, en lo mucho, en lo feíto, en lo bonito, en donde Dios nos ponga, ahí el Señor va a meter su mano poderosa y ahí el Señor se va a glorificar, ¿ok? Entonces, obviamente la paz relacional entre ellos dos, obviamente está brotando de la comunión que Abraham tuvo con Dios, ¿ok? Porque él primero resolvió todo su asunto con Dios y ya después, que es cuando se le presenta la circunstancia acá con Lot y los problemas que había, ya Abraham había ido a la presencia del Padre arrepentido, ya había reconocido sus errores, ya había buscado el perdón y la restauración de Dios y ya Dios había hecho la obra en él, ¿ok? Ustedes se acuerdan que en la clase pasada hablamos, chicas, de por qué Dios querría, yo les hice una pregunta, ¿por qué Dios querría ir probando nuestra fe poco a poco?
Y yo les dije un montón de motivos, ¿verdad? Algunos eran para acercarnos, algunos son para acercarnos a Él, ¿verdad? ¿Por qué Dios prueba nuestra fe poco a poco? Pues obviamente para acercarnos a Él, para fortalecernos en nuestra fe, para depender de Él, ¿ok? Pero también les dije que Dios permite que nuestra fe sea probada poco a poco para purificar nuestro carácter, ¿ok? Dios en su misericordia, en su amor y para probar la fe de Abraham, permitió la hambruna que sucedió en Canaán, porque Dios es soberano, ¿cierto? Porque generalmente la gente piensa, ay, fue el diablo el que ocasionó la hambruna. No fue el diablo, porque el diablo tiene que pedir permiso a Dios. Todo lo que sucede en este mundo y en este universo es permitido por Dios. Así el diablo lo haya hecho, Dios lo permitió, ¿verdad? Dios es soberano, Dios es Dios. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Entonces, esa hambruna que hubo, ¿verdad? Fue permitida por Dios, porque tenía un propósito. Dios quería cumplir un propósito con esa hambruna. Obviamente, ¿cuál era el propósito? Probar la fe de Abraham. ¿Dios sabía que Abraham iba a fallar? Claro que sí que Dios sabía que Abraham iba a fallar, porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Dios conoce todo. Dios ya sabe la metida de pata que vamos a meter en 3 semanas, mañana, en 5 minutos, en 10 días. Ya, él ya lo sabe. Igual ya lo sabía. Él ya sabía que Abraham no iba a pasar esa prueba de fe. Ya sabía las mentiras que iba a echar y todo lo que él iba a hacer, ¿verdad? Pero él permitió el hambruna, permitió que Abraham, porque él le pudo haber dicho, no, 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 no te vayas a Egipto, espérate, yo te voy a proveer también. Sin embargo, Dios no lo hizo, ¿cierto? Dios no lo detuvo. Dios permitió que Abraham tomara su mala decisión. ¿Por qué? Porque obviamente Dios ya estaba planeando todo lo que quería hacer con Abraham, que es lo mismo que hace con nosotros, poco a poco ir fortaleciendo nuestra fe. Entonces, él sabía que a través de todo esto que iba a pasar, iba a purificar el corazón y el carácter de Abraham, que es realmente lo que Dios quiere hacer con él y con todos nosotros, sus hijos. Dios no permite el sufrimiento ni las malas decisiones que tomamos, porque luego escucho a gente que me dice, ay, ¿y por qué Dios permitió que tomara esa mala decisión? ¿Por qué Dios no me paró a tomar esa mala decisión? Número uno, porque Dios nos dio el libre albedrío, ¿ok? Nosotros decidimos tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones. Pero aún en las malas decisiones Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por todo eso, llegamos al conocimiento del poder, la majestuosidad y la gloria de Dios. Miren cómo Abraham, después de todos los errores que cometió en Egipto, su carácter ahora, después de todo lo que cometió y ver la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios y la fidelidad de Dios, el carácter de él ahora cómo era, manso, humilde y piadoso. ¿Y cómo sabemos que era manso, humilde y piadoso? Pues porque aquí no lo muestra al decirle a Lot, no nos peleemos, humildad. No, ¿por qué nos vamos a pelear si nosotros somos parientes, somos hermanos? Nosotros somos hermanas en Cristo, ¿por qué nosotros nos vamos a estar en contienda, en división? No, esa es la actitud de nosotros hoy en día, así tal cual como lo hizo Abraham, una actitud pacifista, una actitud reconciliadora. Y él caminó la extramilla porque le pudo haber dicho, no nos peleemos, pero mira, esto es mío y usted váyase para allá. Y sin embargo le dijo, escoge tú. Miren nada más, esa es mansedumbre y eso es tener un corazón piadoso y sobre todo un corazón lleno de fe. Ahora sí ya él entendió como que, oh, wow, ya entendí. Con hambruna, sin hambruna, con la tierra bonita, con la tierra fea, con la tierra fructífera o no fructífera. Tengo lo más importante en mi vida. Tengo a mi Señor de mi lado. Haya, no haya, en la escasez, en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dijo el apóstol Pablo. Entonces ya él había entendido el mensaje de Dios, aprendió de sus errores. ¿Ven por qué Dios permite que pasemos por todo eso? Ahora,
si no aprendemos de nuestros errores y no pasamos la prueba, ¿qué creen que va a pasar? Como en la escuela, cuando uno reprueba la clase de matemáticas, ¿qué tiene que hacer? El profesor le dice, no importa, la semana que viene te vuelvo a poner el examen de matemáticas, lo tienes que volver a presentar, porque si no lo pasaste, lo tienes que volver a presentar. Ya aquí le había pasado. ¿Sí ven cómo Dios tenía un propósito en la vida de Abraham, con la de todos nosotros, de ir poco a poco forjando su fe, fortaleciéndola, agrandándola poco a poco? Y como les dije la vez pasada, no por nada Abraham es llamado el padre de la fe. No solamente en el cristianismo es llamado el padre, reconocido y llamado el padre de la fe, sino también en el judaísmo y en el islam, que son los árabes. ¿Okay? En las tres religiones más grandes que hay, Abraham es reconocido como el patriarca, como el padre de la fe. ¿Ok? Y miren lo que Dios le prometió cuando leímos el capítulo 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. ¿Se acuerdan que le dijo? Que haría un gran nombre de él, dicen otras versiones, o te haré un famoso tu nombre. Claro, porque todo mundo conoce a Abraham, ¿ok? Como el padre de la fe. Entonces, continuemos, chicas. A ver, aquí él nos muestra ese carácter piadoso. Ahora, esa fue la actitud de Abraham. Le dio a escoger. Vamos a ver cómo actuó Lot. Vamos a leer del 10 al 13. Vamos a llevar todo el 10 al 13 a ver cómo actuó Lot. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar. Era tierra de regadío, o sea, tierra que tenía tierra fructífera, que había demasiada agua y regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. O sea, esa área que él vio era por donde estaban ahí Sodoma y Gomorra, pero antes de que Dios destruyera, las que conocen la historia, era así. Era linda, bonita, fructífera, con grandes regadíos, hermosa la pradera para que sus animalitos pudieran ahí tener suficiente espacio y pudieran convivir y sobrevivir. Ok, ¿qué más dice? Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces, miren a Lot. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Ah, no fue nada bobo. Escogió lo mejor que sus ojos le hicieron ver. ¿Ok? Y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo sus campamentos cerca de la ciudad de Sodoma. Y miren lo que dice, estableciendo sus campamentos cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Ok, Lot toma una decisión aquí, como vemos, por apariencia. Él alzó sus ojos o alzó su mirada y vio toda la llanura del Jordán. Y como todo eso era un lugar donde había mucho riego, mucha agua, muchos manantiales, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, dice, él escoge esta llanura y pone sus tiendas, obviamente en esta llanura, en esta región, cerca de Sodoma. Observemos lo que dice el capítulo 13, muy importante. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían grandes pecados contra el Señor. Aquí nos podemos dar cuenta que la vista, chicas, sin discernimiento espiritual, conduce a decisiones equivocadas o decisiones costosas. Recuerden, no todo lo que brilla es oro. Lot se dejó guiar por el encandilamiento, por lo que vio que brillaba, por lo que se veía bonito, y no siempre todo lo que brilla es oro, ¿ok? Se dejó engañar por su vista, ¿ok? Y él tomó la decisión equivocada que más adelante, pues obviamente le iba a traer consecuencias. Después vamos a estudiar, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo Lot, ¿verdad? Se metió en un montón de problemas allá, que el Señor también lo rescató y todo, porque el Señor en su misericordia siempre nos rescata, ¿verdad? Y obviamente por la intervención también y intercesión de Abraham, después lo vamos a estudiar. Pero entonces vemos aquí que él se establece cerca de Sodoma.
Y esto lo que podemos interpretar aquí, chicas, es que cuando queremos estar cerquita del pecado, porque aquí dice que Sodoma, aquí lo dice, que los habitantes eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y sin embargo, Lot, como vio bonito todo y para su beneficio y su codicia, pues dijo, aquí me voy a establecer, ¿qué me importa que los aquí mis vecinos odien a Dios y hagan cosas espantosas delante de Dios? No me importa, porque mientras yo tenga a ganado bien y mi ganado, ¿recuerdas el ganado? El tener bien al ganado, ¿qué era lo que nos está diciendo aquí? ¿O qué era lo que significaba? Pues que va a seguir teniendo más y más y más ganado, ¿verdad? Porque tienen que reproducir y al reproducirse, pues tienen más pertenencia, más valor adquisitivo tendría él. Entonces él estaba viendo aquí con ojos de codicia el lugar sin importarle lo cerquitica que estaba del pecado, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos muy cerca del pecado? Bueno, pues la convivencia o la cercanía hace que tengamos asimilación de este pecado y, y si uno no está parado en la roca fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente vamos a terminar normalizando este pecado o haciéndolo o viéndolo como una manera normal, ¿verdad? De vivir. Eso es lo que pasa. El pecado lo va uno seduciendo poco a poco y lo va engañando y lo va convenciendo hasta que después terminamos cayendo, ¿verdad? En él pensando que, ay, está todo bien, no pasa nada, todo el mundo lo hace, bla, 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 bla. Y eso es lo que pasa con el pecado y eso es lo que después vamos a estudiar con todo lo que le pasó a Lot en la siguiente clase. Ok, entonces, aquí lo que podemos ver como una lección moral es que la prosperidad visible no es sinónimo de bendición, chicas. ¿Ok? Y que la cercanía al pecado, pues siempre va a terminar normalizando ese pecado. Nosotros estamos llamados a apartarnos del mal. El sabio, dice el versículo, dice un versículo, el sabio del mal se aparta. El sabio del mal se aparta. Nosotros estamos llamadas a apartar. Si tenemos sabiduría, la sabiduría de Dios es apartarnos del mal, no como ay, ahí cerquitica. Y ahí fue el gran error que cometió Lot, obviamente engañado por su codicia, por lo que sus ojos vieron. ¿Ok? Sigamos, chicas. Vamos a leer del 14 al 17. 14 al 17. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Aquí vemos cómo ya se separan, ¿verdad? Abraham y Lot, cada quien va por su, bueno, más bien Lot se va, él se queda en Canaán, pero me refiero a que ellos son separados, ya no siguen conviviendo juntos. Y una vez que ya están separados, miren la diferencia. Lot vio y él escogió de acuerdo a lo que su ojo le dijo, ¿verdad? Miren la diferencia de Abraham, ¿ok? Dios le dice, o Dios le habla y le dice, alza ahora tus ojos y mira hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le vuelve otra vez a dar otra promesa aquí, que esa tierra, todo lo que su ojo pueda ver, miren lo lindo del Señor, que después de que él actuó de la manera correcta con su sobrino y creyó verdaderamente en Dios, Dios le reafirma todo lo que tu vista ve, así sea como no lo más bueno que escogió Lot, o no lo que ante los ojos humanos se vea lo más fructífero, todo eso, dice, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y le dijo, y todo lo que tus ojos alcancen a ver, imagínense, la mirada de Abraham, a diferencia de la de Lot, está guiada por quién? Por la voz de Dios. La mirada de Lot estaba
guiada por su codicia, la mirada de Abraham estaba guiada por la voz de Dios. Y bueno, la promesa, ¿verdad? También que le da de que multiplicará su descendencia, ¿verdad? Y todo lo que dice. Y mi importante aquí también, que podemos observar e interpretar, donde le dice, ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. ¿A qué se refiere cuando le dice esto? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Por qué Dios le dice, Juan, ay, perdón, no me devolví la página. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Ve y recorre. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Le está diciendo, camina. Esta es la promesa que te doy de esta tierra. Camina en esa promesa. Posee esa promesa. El poseer esa promesa, lo que nos está diciendo es que estamos respondiendo a la obediencia. Porque si Dios nos da una promesa, y la vez pasada les dije que la palabra del Señor tiene más de 3,000 promesas, pues no es como para que, ay, sí está la promesa, pero cuando viene la escasez, cuando viene la prueba, cuando hay una enfermedad, cuando estamos metidas en problemas, ahí estamos muertas del miedo y estamos en depresión por días, noches, estamos llorando, angustiadas. Y entonces, ¿creímos o no creímos las más de 3,000 promesas que está la palabra? Entonces, aquí es lo que Dios le está enseñando a él, a Abraham. Aquí están tus promesas, posesiónate de tus promesas, camina sobre tus promesas. ¿Y qué significa caminar y poseer la promesa? Creerlas. Nosotros tenemos derecho, sí, ya se los he enseñado otras veces, a tener nuestros 5 minutos de angustia ante un problema, de miedo ante una situación difícil, falta de fe, claro que sí, 5 minutos. Y 5 minutos estoy hablando pues de manera no literal, obviamente. Es un tiempo corto, es a lo que me refiero al decir 5 minutos. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Ay, en la depresión, días, meses, años. Ay, angustiadas. No, porque y entonces todas las promesas que tenemos, entonces tenemos que poseer esa promesa. No, entonces, a ver, ya me dio miedo la cirugía que me van a hacer, ya lloré, ya me angustié. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo confío, porque tu palabra lo dice, que tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. Y en la sala ahí de la donde me van a hacer la cirugía de la muela, ahí vas a estar tú. Y luego Satanás viene a meterme dardos. Ay, que te va a quedar mal, que te va a dar una infección, que no sé cuánto. Y ay, me va a dar la infección, y si no sé qué. Y ahí viene entonces, a ver, ¿creíste o no creíste? Y entonces, ¿dónde están todas sus promesas de sanidad? Y lo mismo está aquí enseñándonos el Señor en su palabra. Lo mismo que hoy en día debemos de aplicar. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo a Abraham? Posee tu promesa, camina en tu promesa. Créete la promesa, cree en mí, ¿ok? Y ya por último, chicas, leemos el 18. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Miren qué lindo aquí, como dice que él se fue a habitar a este lugar que está en el Hebrón, en el encinar de Mamre. Y allí edificó altar a Jehová. ¿Qué significa? Que otra vez lo adoró, fue a su presencia otra vez. Me imagino que lleno de agradecimiento, de ver cómo la fidelidad de Dios, cómo el Señor con esa tremenda promesa que le da de que todo lo que vea a sus ojos, imagínate, se lo va a dar a él y a toda su descendencia. Me imagino que agradecido, contento, lleno de gozo, ¿verdad? De ver las promesas de Dios, la fidelidad, el amor de Dios hacia él. Imagínense nada más el amor de Dios hacia él. Porque acuérdense que esto es símbolo, la adoración y el levantar el altar, como les dije, es de comunión con el Señor, de oración, de ir a la presencia del Señor. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto. Uy, tengo una aplicación larguísima y ya se me va el tiempo. Es que este pasaje estaba alto, pero vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto, que ya fuimos aplicando ahí poco a poquito, chicas, pero tengo 5 cosas más que pudiéramos aprender de cómo aplicar toda esta historia que acabamos de leer. Número 1 que podemos aplicar a nuestra vida es que
Dios recibe al que vuelve. Así como se fue Abraham, cometió sus tonterías, malas decisiones y todo, y ahí vino otra vez de regreso arrepentido, ¿verdad? A reconocer que lo que hizo mal, a venir a la presencia del Señor. Cada vez que nos equivocamos, nosotros debemos volver confiadas al Señor de que Él nunca, nunca nos va a rechazar. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice su palabra. Él siempre va a estar ahí, no importa lo que usted haga. Eso es algo súper común que el enemigo le mete a uno cosas. Ay, ¿sí viste lo que hiciste la semana pasada? Y ahí vas a orar y ahí te vas a meter al estudio bíblico después de lo que hiciste ayer, después de lo que hiciste antes. Esos son puros argumentos del enemigo que nos quieren impedir venir a los pies del Señor, arrepentirnos, hicimos algo, arrepiéntase de corazón, obviamente. Pídale perdón al Señor, que Él nos va a perdonar. Aquí les tengo 2 versículos y de tarea, ya saben, buscarlos. Apunten solo los versículos y yo se los leo, ¿ok? Isaías 55, 6, 7. Isaías 55, 6, 7. Miren lo que dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y a nuestro Dios, el cual será abundante en el perdón. Si usted hizo algo, así como Abraham que metió la patota, vamos a seguir metiendo la pata. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguir metiendo la pata. Así es importante que conozcamos este principio, ¿ok? ¿Qué hacer cuando metemos la pata? Ir a buscar la presencia del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos de corazón, ¿ok? Y dice que el cual será abundante, Dios el cual será abundante, abundante en el perdón, chicas. Otro versículo, Primera de Juan 1:9, apúntenlo, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vaya, confiésele sus pecados, lo que hizo, Él es fiel y justo. Ahora, hay gente que piensa, ay, bueno, pues si Él me va a perdonar los pecados, ay, pues entonces sigo pecando, ¿verdad? Como peco, rezo y empato, peco, rezo y empato. No, porque a final de cuentas, ¿quién va a cosechar la consecuencia de sus malas decisiones? ¿Quién las va a cosechar? Usted misma, de su pecado, lo que usted haga. Si usted echa una mentira, va a cosechar engaño. Esa mentira le va a traer una consecuencia. ¿Dios la va a perdonar? Claro que la va a perdonar, por supuesto que la va a perdonar. ¿Usted no perdonaría a su hijo si su hijo hace una maldad? Va y le dice, no me agarres el carro, y el chico adolescente agarra el carro y va y pum, y se lo choca. No lo va a perdonar, lo va a correr de la casa, le va a dejar de hablar, no va a querer saber nunca más de su hijo que le tenía prohibido agarrar el coche y fue y se lo chocó. Claro que no, claro que lo va a perdonar. Ahora, ¿tiene que pagar las consecuencias? Por supuesto, le va a tocar trabajar para pagar el arreglo del carro. Se va a quedar sin carro probablemente por 2 o 3 meses. Le va a tocar agarrar el bus, el autobús, ¿verdad? Y va a pagar las consecuencias, pero usted lo perdonó, ¿cierto? Como mamá. Igual Dios, ¿ok? Así que la que piense, ¿verdad? Que, ay, bueno, pues entonces si Dios me va a perdonar, pues entonces sigo pecando. Bueno, mija, pues usted va a cosechar las consecuencias de cada pecado que siga haciendo, ¿verdad? Consentido, de cada pecado consentido. No, nosotros tenemos que luchar siempre contra el pecado. Él nos va a perdonar, pero vamos a cosechar las consecuencias. Dios nos va a acompañar, claro, así como el ejemplo de usted mamá con su hijo adolescente. Usted misma lo va a acompañar al donde arreglan los carros, le va a ayudar a conseguir un mejor presupuesto y todo, pero el que va a trabajar es él, el que se va a quedar sin carro es él y el que le va a costar es a él arreglar la compostura. ¿Sí? Así igualito es Dios. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? Bueno, lo que podemos aprender aquí es que la comunión con Dios produce mansedumbre, que prefiere ceder antes que romper relaciones. Miren cómo la comunión que tuvo Abraham con el Señor después de lo que le pasó, hizo, como les dije, que purificara su carácter y que transformara su corazón. Eso hizo que él cediera, ¿verdad?, a la situación que estaba pasando con Lot
y no le permitió romper su relación con Lot, no dejar un mal testimonio, ¿verdad? Que eso es lo que a veces nos sucede a nosotras, que estamos en contiendas, en pleitos, disensiones, riñas, y allá está toda la gente viéndonos. Ay, pues no es tan cristiana, ay, pues no va a la iglesia, ay, pues no se la pasa los martes en un estudio bíblico y miren nada más cómo se comportó. ¿Ven lo importante que es actuar con un corazón alineado al corazón de Dios? Porque también somos testimonio del verdadero. De aquí nos vamos a ganar para Cristo si no somos testimonio por estar en pleitos, contiendas, disensiones. Pero todo esto, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr este cambio de corazón que logró Abraham? La comunión con Dios. Entre más busque usted del Señor en oración, en estudio bíblico, en ir al servicio, estar escuchando la palabra, más usted sí está siendo santificada, más quiere usted parecerse a Cristo, más quiere usted hacer lo bueno. Pero entre más alejada esté, otra vez le sale la carnota y la concupiscencia y empieza con su pensamiento egoísta, con su falta de fe también, ¿verdad? ¿Y yo por qué le voy a ceder la tierra? No, que él se vaya a la tierra más fea, yo me agarro la más bonita, ¿verdad? O la mejor, o la más fructífera. Todo eso tiene que ver con nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos pleitos no hay hoy en día entre familias, de entre los mismos cristianos, peleándose las tierras, peleándose la casa, peleándose los autos, peleándose las pertenencias, peleándose todo en contienda, en división? Y los demás gente ahí viendo alrededor, los impíos, no nada más los cristianos, ya que ustedes los cristianos tenemos misericordia, ¿verdad? Porque sabemos que todos tenemos un proceso y un cambio, ¿verdad? Y la santificación es progresiva. Pero el impío, el no creyente que está viendo, pues no va tanto a la iglesia y ahí se andan agarrando las mechas. Conozco gente que está peleada con sus hijos como por 15 años que no se hablan. O hermanos que tienen 25 años que no se hablan. No, nosotros no podemos, ¿cómo? Nosotros estamos llamados a la reconciliación, a paz, nos ha mandado el Señor en todo. Entonces, nosotros tenemos que considerar a la otra persona, sea familiar, sea amigo, sea hermano en Cristo, así como Abraham consideró a Lot y tuvo un corazón piadoso y se dio un corazón humilde. Les tengo dos versículos. Marcos 12:31, apúntenlo. Marcos 12:31. Miren lo que dice. Marcos 12:31. El segundo es, aquí está hablando de los dos mandamientos. El primero, ya saben todas cuál es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ok. Amarás a Dios es el primero. Y aquí en Marcos 12:31, miren lo que dice. El segundo es, o sea, el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Miren lo que está diciendo. No hay mandamiento más importante que estos. Los más importantes, todos son importantes, pero los más importantes mandamientos, ¿cuáles son? Según Marcos 12:31, el primero y el segundo. ¿Y el primero cuál es? Amarás a Dios. ¿Y cuál es el otro importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es importante? Porque no nos sale, no nos nace, no nos brota amar a nuestro prójimo. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, es egoísta, ¿ok? No queremos ceder, queremos lo mío. Primero yo, después yo y siempre yo y después el otro. No nos importa la otra persona, primero somos nosotros. Por eso Dios aquí está diciendo en Marcos 12:31. No hay otro mandamiento más importante que estos dos, el de amar a Dios y amar al prójimo. Imagínense qué importante es amar a nuestro prójimo. Filipenses 2:3, apunten, Filipenses 2:3. Miren lo que dice. Este está espectacular. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que yo tengo que estimar a la otra persona como superior a mí, tal cual como lo hizo Abraham. ¿Quién era el patriarca? Abraham.
¿A quién le dio el faraón los bienes? Abraham. ¿A quién Dios le multiplicó los bienes que faraón le había dado? Que a final de cuentas venían de Dios también, que Dios fue el que movió el corazón de faraón. Abraham. Entonces, si el patriarca, el adulto, el padre de familia, el dueño de todo el oro y la plata ahí en ese momento, era Abraham, él era el superior, ¿no? Se supone. Pero no, miren lo que él hizo. Siguió este principio, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Puso a Lot por encima de él, dándole a él la prioridad para que él escogiera primero la tierra que él quisiera, donde él quisiera estar, y ya donde tú te pongas, yo me voy para el otro lado. Si tú te pones a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te pones a la derecha, yo me voy a la izquierda. Yo hago lo que tú me digas, más o menos. Miren qué corazón tan manso y tan humilde del Abraham. ¿Qué otra cosa podemos aprender, chicas? Debemos decidir basadas en principios bíblicos, ¿ok? No por el brillo, ¿verdad? No por lo que nuestros ojos, ¿verdad? Porque pues o por lo que nuestro corazón, porque pues nuestro corazón es engañoso, ¿ok? Siempre nos debemos preguntar, cuando tomamos una decisión, siempre nos debemos preguntar, ¿esto me acerca al pecado? ¿Esto me acerca a Sodoma? ¿Esto agrada a Dios? ¿La actitud que estoy tomando o la decisión que estoy haciendo está agradando a Dios? ¿Esta decisión se alinea a la palabra de Dios? Y no dejarnos llevar por lo que vemos en nuestra vista limitada, ¿verdad? Sino en lo que está escrito en la palabra de Dios, bajo principios bíblicos. ¿Ok? Les voy a dar varios versículos. Apunten, Proverbios 16:16. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Si ven Proverbios, es más importante la sabiduría que el oro. La sabiduría de quién viene? De Dios. Y más vale adquirir inteligencia. ¿Quién nos da la inteligencia sobrenatural y espiritual? Dios. Tiene más valor la inteligencia que Dios nos da que la plata. ¿Okay? Todo lo que viene de Dios siempre va a ser mejor que todo lo que nuestros ojos puedan ver. Miren otro versículo, Mateo 6:21. Apunten, Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿En dónde estaba el tesoro de Lot? El tesoro de Lot estaba en el área o en el territorio bonito, fructífero, con riachuelos, espectacular, ¿verdad? Ahí estaba su tesoro, bueno, ahí estaba su corazón puesto en la codicia, no estaba puesto su corazón en lo que Dios le quisiera proporcionar o lo que Dios le quisiera dar, ¿ok? Proverbios 3, 5 y 6, este es otro, chicas. Proverbios 3, 5 y 6, miren lo que dice este. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El bobo de Lot se apoyó en su propia prudencia, por eso en la próxima clase vamos a ver todos los problemas en los que se metió allá cerquitica de Sodoma. ¿Ok? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Dios, no en tu propio juicio, y Él te guiará en todo lo que hagas. Una vez que oremos y le pongamos nuestra petición al Señor, la decisión o lo que sea, su Espíritu Santo nos va a guiar a hacerlo mejor. ¿Qué otra cosa nos pudiéramos aplicar de esto que estamos estudiando hoy? Bueno, la parte donde leímos de caminar sobre la promesa. ¿Qué se refiere con caminar hacia la promesa? Bueno, pues obedecer, ¿verdad? En lo que Dios nos dice, obedecer en las cosas pequeñas. Y como les dije, caminar en la promesa que les dije hace rato significa creer verdaderamente en Dios, tener fe en Dios, ser obediente a su palabra, sabiendo que Él va a cumplir sus promesas. Que no nos quede la menor duda de que Él es un Dios fiel. Por eso es que debemos de caminar en las promesas con certeza, con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Miren, aquí les tengo 4 versículos
Apúntenlos. Hebreos 10:23. Ya vamos a acabar, chicas. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Mantengámonos firmes entonces en esa promesa, porque Él es fiel en lo que prometió. No tenemos por qué dudar, no tenemos por qué temer. Santiago 1:6, apúntenlo, Santiago 1:6. Se los leo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola de mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué nos pide aquí el Señor? Que pidamos, pero pidamos ¿con qué? Con fe, creyendo, porque Él escucha y Él va a obrar y actuar. Otro versículo, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Yo tengo la certeza de que lo que espero va a llegar. Y tengo la convicción de lo que no veo va a llegar, de que Dios va a obrar en eso. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo que venga ese trabajo, yo no veo que venga esa posición, yo no vengo que me vayan a rescatar algo que, no sé, un juicio, que algo que estoy perdiendo, que Dios me vaya a hacer justicia, pues créalo porque Dios lo puede hacer. Dios es fiel. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros somos hijas de Dios y ya en Cristo hemos vencido al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo. ¿Qué es lo que nos da la victoria para poder vencer a este mundo caído lleno de tanta cosa que hay? Tantos problemas, tantas circunstancias difíciles. Dice aquí, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es lo que nos diferencia de nosotros y los impíos. Nosotros tenemos lo más grande, tenemos nuestra fe y eso es lo que ha vencido al mundo entero. ¿Ok? Por último, ¿qué más nos pudiéramos aplicar de este pasaje que leímos en Génesis 3? Bueno, pues lo que les expliqué hace rato, que el altar significa adorar a Dios, ¿ok? Como respuesta a su amor, a su preservación, a su perdón y a su fidelidad, ¿ok? Que fue lo que hizo Abraham. Al final se le volvió costumbre a Abraham ya adorar al Señor, ir a la presencia del Señor, estar en comunión con el Señor, así como lo debemos hacer nosotros. Tiene que ser costumbre en nuestra vida, estar siempre en la presencia del Señor, buscándolo en todo tiempo, en todo momento, orándole en respuesta a su amor, su preservación, su perdón y su fidelidad, ¿ok? Y debemos de acercarnos a Él con corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, chicas. No solo por su amor y por su fidelidad, sino por nuestra salvación, que es el regalo más grande que podemos tener. Independientemente de todas las bendiciones que Él nos dé aquí en el mundo, pues aquí estamos de paso, aquí somos peregrinas. Nadie se va a quedar aquí en este mundo eternamente, gracias a Dios, ¿verdad? Agradecidas estamos de todas sus bendiciones, de su amor, de su fidelidad, de su benignidad, pero sobre todo estamos agradecidas de nuestra salvación, de lo que hizo en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y aquí les tengo 4 versículos que hablan de esto, de lo que es adorar al Señor y que siempre tenemos que estar adorándolo, exaltándolo en comunión con Él. Isaías 25:1. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Aquí les tengo otro. Salmo 156, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Otras versiones dicen al Señor. Salmo 71:11, apúntenlo chicas, Salmo 71:11, miren lo que dice tan lindo.
Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Lo que dice el salmista, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Primera de Crónicas 16:34. Y ya con esto acabamos. Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Sí ven? Bueno, esos son unos cuantos versículos que les di, pero hay miles donde la misma palabra nos enseña y nos incita a adorar al Señor, a clamarle, a buscarlo, a tener intimidad con Él, adoración. Y esa debe de ser nuestra vida. En todo tiempo y en todo momento, de día, de noche, en todo momento, estar siempre conectadas con la presencia del Señor. Y ahí nos vamos a acabar, ahí vamos a quedarnos, chicas. Ahí acabamos el capítulo 13. Vamos a orar para que toda esta enseñanza haga rema en nuestros corazones y el Señor eh, nos perdone por las malas decisiones que hemos tomado a veces basadas en nuestra vista. ¿Cuántas de nosotras no hemos tomado decisiones equivocadas? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y después andamos ahí pagando las consecuencias, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, chicas, para acabar. De tarea, acuérdense buscar todos los versículos que les di. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza tan preciosa, tan maravillosa, Señor, y tan enriquecedora que tú nos das en esta noche, bendito Dios. Hoy venimos, Padre, delante de tu presencia, este grupo de mujeres, Señor, y yo venimos aquí a tu altar, a tu presencia, para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces, Padre, que hemos tomado decisiones basadas en lo que vemos, Señor, basadas en nuestro corazón mal intencionado, mal posicionado, Señor, cuando no hemos ido a ti, Señor, a pedirte dirección, Padre bendito. Así como lo hizo Lot, Señor, cuántos errores no hemos cometido, Padre. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Padre bendito. Queremos ser mejores, Padre. Ayúdanos, Padre. Tremendo ejemplo el que tú nos has dado hoy con la actitud de Abraham. Hoy podemos entender, mi Dios, que entre más te buscamos, entre más comunión tenemos contigo, entre más te alabamos, te exaltamos, oramos a tu nombre y dependemos de ti, Señor. Nosotros somos santificadas, Señor, y cada día vamos dando fruto y fruto que permanece, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza en donde pudimos ver la transformación que tú hiciste en la vida de Abraham y en su corazón, Señor, que después de haber cometido tantos errores, Señor, y no haber pasado esa pequeña prueba de fe que tú le pusiste, ahora, Señor, en este capítulo pudimos ver un corazón restaurado, Señor. Ese es el mismo corazón que tú trabajas en nosotros, Señor. Restaura nuestro corazón, Señor. Ayuda nuestra fe, Padre. Renuévanos cada día más, bendito Dios. Te necesitamos, Padre, todos los días, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre, porque escrito está, apartadas de ti, nada podremos hacer, como dice la Escritura, Señor. Gracias, Señor, por ese perdón inmerecido. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, fortaleces nuestra fe, Señor, y podemos entender cada día más que los planes que tú tienes para nosotros son siempre de bendición, que podemos ir a ti en todo momento, aún tomemos decisiones incorrectas, aún, Señor, hagamos cosas que no te agraden, Señor. Tú siempre estás ahí, fiel y justo, para perdonar a todos aquellos que se arrepienten de corazón, dice tu palabra. Recuérdanos, Señor, esta palabra, recuérdanos este estudio bíblico, Señor, cada vez que necesitemos ir a ti. Mi amado Dios, trae a nuestra mente, trae a nuestra memoria todos los pasajes, todo lo que estudiamos hoy, que esta palabra haga rema en nuestros corazones, que podamos dar fruto y fruto que permanezca, Señor, que podamos ser también buen testimonio, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Tu palabra dice que estamos ante una multitud de testigos, Señor. Queremos ser buen testimonio a otros, Padre, con nuestro comportamiento, con lo que hacemos. Queremos ser, Señor, embajadores tuyos aquí en la tierra, con propósito, Señor, pero sobre todo con buen testimonio, Padre. Pero para eso te necesitamos, Señor.
Gracias, Padre, por cada bendición que nos das y por cada oportunidad que tú nos das de ser mejores cada día. Te bendecimos en esta noche, mi Dios, te glorificamos, Padre, por tu grandeza, por tu poder, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, por cada una de nosotros y que nos ha dado entrada a los atrios. En ti, mi Cristo Jesús, tenemos redención, vida eterna, perdón de pecados. Gracias, bendito Dios, te damos. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, mi amado Dios. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, chicas. Amén. Gaby, muchas gracias por la enseñanza. Que tenga una buena noche. Igualmente, gracias a ustedes también por conectarse. Les mando besos, bendiciones. Hagan su tarea, busquen los versículos para que el Señor Gracias, les siga Gaby. ministrando y siga levantando la fe en todos ustedes. Gracias. Amén. Gracias. Que Bye. descansen, buenas noches. Buenas Nos noches. vemos en 2 martes. Bendiciones. Gracias, Gaby. Gracias.